Cursa, a nombre del maestro Juan Alberto Carrasco Zamora, director general de esta empresa. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real. Vamos a iniciar con el curso Fiscalización del Gasto Federalizado y tengo el gusto de presentar a la expositora de este evento, a la contadora María de los Ángeles Valdés Rodríguez. Es contador público y auditor por la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente cursando la maestría en contribuciones en la misma universidad, cuenta con 9 años de experiencia en el campo de auditoría gubernamental en el estado de Puebla, fue jefe de Departamento de Apoyo al Control y Supervisión, Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, Gobierno del estado de Puebla. Fue supervisor asignado a la Dirección de Control y Supervisión A y B, Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública. Fue auditor adscrito a la delegación en la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública. Además, es una de las titulares del programa especializado en contabilidad gubernamental, que se transmite todos los jueves a las 12 del día a través de www.argoscursaradio.com. Muy buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos, solo unas sugerencias para las personas que están participando de manera presencial. Si van a realizar alguna pregunta, les pido por favor que hagan uso de sus micrófonos, esto con la finalidad de que las personas que nos ven a distancia tengan la oportunidad de escuchar sus dudas, y si tienen la misma, pues no nos las envíen, ¿no? Ok, pues bienvenidos e iniciamos. Les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida a la contadora Ángeles. Bienvenida, contadora. Adelante. Gracias, perdón. Nuestros amigos en línea, muy buenas tardes. Les comentaba que me da gusto ver rostros conocidos nuevamente, que podamos compartir este espacio para que platiquemos ahora de un tema totalmente diferente, ¿no? Pero que no se aparta de lo que ya hemos venido platicando en cursos anteriores, y ahora vamos a hablar precisamente de lo que es la fiscalización superior del gasto federalizado. Para quienes tenemos la oportunidad de compartir el espacio del sector público, obviamente sabemos que lo que es la participación de la Auditoría Superior de la Federación y directamente la Secretaría de la Función Pública, bueno, pues están siempre muy pendientes de todo lo que es monitorear el recurso que nos es transmitido a los estados, a los ayuntamientos o bien a diferentes dependencias a través de los convenios. Entonces, el día de hoy vamos a platicar precisamente de lo que es la fiscalización, la importancia. Vamos a ir analizando precisamente cuáles son las facultades y las atribuciones que tiene la Auditoría Superior de la Federación, pero principalmente vamos a poder identificarlas dentro de lo que es la normativa vigente. Como siempre, les pido por favor que se presenten a nuestros amigos que están aquí en forma presencial para que sepamos su nombre, de dónde vienen y obviamente qué esperan de nuestro curso. Contadora, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Leticia Rodríguez Carrillo, vengo de Izúcar de Matamoros, trabajo como auxiliar en un despacho de auditoría y pues pretendo que con este curso aclarar algunas dudas sobre la fiscalización del gasto federalizado. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Aline Vargas. Igual trabajo en un despacho en Izúcar de Matamoros y espero tener más conocimiento en lo que es la fiscalización. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eloísa Barrios Rodríguez, para servirles. Vengo de la ciudad de Zacatlán y bueno, pues aquí con la intención de alguna manera retroalimentar el conocimiento de lo que es el gasto federalizado. Gracias. Buenas tardes, contadoras, a todas compañeras. Contador Antonia Estrada Garduza, vengo de JP Asesores y Consultores y el motivo de estar aquí con ustedes es retroalimentarme junto con ustedes y ampliar el conocimiento del área gubernamental para vía currículum también. Muchísimas gracias. Abogado. Hola, buenas tardes. Yo soy el licenciado Jesús Hernández Mariano y vengo pues también a retroalimentarme para el conocimiento que es un poco desconocido para el área legal. Muchísimas gracias. Sí, así es. De hecho, por eso hemos tratado de coadyuvar y de participar, porque muchas veces decimos nuestra interpretación es meramente como contadores, ¿verdad? Pero el ámbito jurídico es totalmente diferente la interpretación que le dan a este tipo de normativa. Pero lamentablemente en el ámbito práctico los contadores somos los que estamos más inmersos en lo que es la aplicación de las disposiciones que obviamente se van emitiendo y que tienen que ver directamente con la ejecución del gasto federalizado. Bien, pues vamos a dar comienzo con nuestro curso del día de hoy y vamos a platicar precisamente que la primera disposición que nosotros vamos a analizar pues es aquella que nos establece la fiscalización de la auditoría fiscal
la Auditoría Superior de la Federación, perdón, y que obviamente está establecida como una normatividad de orden público y que viene a reglamentar de cierta forma lo que es el artículo 74 en su fracción segunda y sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero además también se correlaciona con el artículo 79. Vamos a tener que precisamente dentro de lo que es la fiscalización de la cuenta pública, ¿por qué la importancia de fiscalizar la cuenta pública? Dentro de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hablamos precisamente de qué artículo dijimos. 74 fracción segunda. Entonces vamos a tener que la primera importancia es identificar cuáles son los fundamentos legales que nos están dando origen a lo que sería la fiscalización de la cuenta pública. La cuenta pública, obviamente dijimos, es el producto final de todo lo que es el registro de las operaciones del ejercicio del gasto público, ¿verdad? O de lo que sería el presupuesto. Entonces, tenemos en este artículo 74 fracción segunda, ¿qué nos dice el primer párrafo, contadora? Por favor. Revisión de ingresos, egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, gastos fiscales y deuda pública. Que es la parte prácticamente de nuestros ingresos, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que sería, digamos que la primera aplicación del gasto o de la cuenta pública, lo primero que tenemos son los ingresos. Dentro de los ingresos sabemos que está el apartado de las transferencias, los subsidios, las ayudas y obviamente podrían ser también con figura de donativos. Después tenemos en qué nos vamos a gastar estos ingresos, que precisamente se convierten en los egresos. O bien los gastos fiscales, la deuda pública, que podría ser una parte, ¿sí?, de los ingresos, pero que no necesariamente, porque depende en qué ejercicio se haya solicitado y obviamente únicamente podríamos estar hablando del pago de esta deuda, entonces estamos convirtiéndolo ya directamente en un gasto, ¿verdad? La siguiente, digamos que fracción o el siguiente párrafo nos menciona el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos públicos federales. Esto, digamos que es otra de las funciones que va a tener la fiscalización de la cuenta pública. ¿Qué es? ¿Cómo lo interpretamos? Nosotros vamos a aceptar, nosotros, y quiero interpretarlo como que somos parte del Estado, somos un municipio o somos una entidad, ¿sí?, a la cual recibe recursos por parte de la Federación. Esos recursos, dijimos, van a estar en el primer párrafo, en los ingresos, ¿sí? Y obviamente, de toda la aplicación que se podría convertir en un egreso o simplemente custodiar este tipo de recursos, los debemos de mantener ¿en dónde? No me quiero adelantar mucho. Esto nada más es lo que nos dice la Constitución respecto a la fiscalización de la cuenta pública, ¿sí? ¿Por qué nos auditan? ¿Sí? Este es el por qué nos auditan. Entonces, una de las causales del por qué llega la Auditoría Superior de la Federación es para ver cómo manejamos nosotros esos recursos que nos transfirieron, pero que venían directamente de la Federación. ¿En dónde los resguardamos? ¿Por qué? Porque uno de los grandes vicios que en la práctica tenemos es que te dicen, uno de los primeros requisitos, para que yo te mande los recursos, debes de aperturar una cuenta bancaria específica, ¿sí? Sin embargo, la aperturan, les transfieren los recursos y después las mandan a inversión, ¿verdad? Entonces, esa custodia es la que también van a venir a fiscalizar dentro de lo que es el informe o el reporte de la cuenta pública. Tenemos una excepción, ¿cuál es? Contadora. Excepción de participaciones federales. De más información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática de las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento conforme a las disposiciones aplicables. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las excepciones? Las participaciones federales, es decir, aquellas que van a asignar a los estados vía convenio de colaboración y que obviamente están sujetas a la recaudación que obtenga cada uno de los estados. Esas son las participaciones que normalmente van a estar. ¿Y por qué se exceptúan? Porque precisamente ya forman parte del erario estatal y aquí sí, de cierta forma, pierden la naturaleza federal. Algo que vamos a estar manejando en el transcurso de este curso es que precisamente lo que se va a cuidar siempre es que los recursos federales no van a perder su naturaleza de federales, ¿sí? Por eso nos van a ir dando las salvedades o las excepciones. Entonces, esta es una de ellas, que son precisamente las participaciones federales. ¿Dudas? Bueno, el objeto de esta normativa es evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas. Y ya llegamos a un punto importante.
Quienes nos acompañaron en el curso anterior recordarán que precisamente hablamos del apartado de planeación base de resultados, ¿sí? Mejor conocido como PBR, que dijimos es un tema muy controversial, pero que precisamente nos va a llevar ahora de la mano porque la asignación del recurso para todos los entes viene desde lo que es la planeación. Entonces, esa planeación, es decir, yo tengo un objetivo y hablábamos, por ejemplo, de construir una escuela, ¿verdad? Vamos a ponerlo muy sencillo para que podamos llevarlo de la mano a nuestro objetivo. Entonces, si yo tengo como proyecto construir una escuela, hago mi convenio con la federación, me transfieren recursos y ¿qué es lo primero que debo de tener? Debo de demostrar la propiedad del terreno, por ejemplo, ¿sí? Bueno, debo de tener ya dimensión de cuántos salones posiblemente vamos a construir, para qué periodo va a estar, etcétera, ¿no? Entonces, concluyo, ¿sí?, la revisión de la escuela, o más bien la construcción de la escuela, a una fecha determinada. Imaginemos que fue una muy buena constructora la que nosotros llegamos a contratar y que efectivamente en 3 meses se concluyó la construcción. Ejercimos el 100% del recurso, tenemos la comprobación, ya hicimos el acta de entrega-recepción. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la siguiente obligación? Ajá, ya cumplimos todo el proceso, digamos que presupuestario, contable y administrativo, ¿sí? Nos está faltando una parte, que es precisamente evaluar, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar? Yo establecí una meta, que era construir una escuela. Entonces, este apartado, dentro de lo que es precisamente la fiscalización, es que también se debe de evaluar cuáles son los resultados de esa gestión financiera. Es decir, si efectivamente el recurso llegó, se utilizó y se aplicó al final en lo que efectivamente se tenía planeado, ¿sí? Esta evaluación, la vamos a ver más adelante, se tiene que reportar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Nos están cambiando ya con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, nos reforman. Este año hubieron 2 reformas ya, la primera en enero y la segunda en agosto. Entonces, ya nos reforman lo que es la presentación de la periodicidad de estas evaluaciones. También la vamos a comentar. La segunda parte de este objeto es comprobar si se observó lo dispuesto en el presupuesto, la ley de ingresos y las demás disposiciones legales aplicables. ¿Por qué? ¿De dónde van a salir los recursos que nos van a asignar? Primero del presupuesto, ¿verdad? Primero es un presupuesto, después se convierte en una ley de ingresos, que sabemos ahorita precisamente está en ese proceso de discusión, nuestra ley de ingresos para el ejercicio 2015. Y obviamente después se va a convertir, ¿sí?, en la asignación directa de los recursos, ya dependiendo del rubro en el cual nosotros hayamos, digamos, que solicitado esa parte de los recursos, que pueden ser por reglas de operación, por convenio, ¿sí?, o en forma específica por algún programa. Entonces, dentro de lo que es este presupuesto y esta ley de ingresos, nosotros debemos de identificar si efectivamente están contemplados esos recursos para que fueran asignados. Esa es otra de los objetos que va a tener esta ley de la Auditoría Superior de la Federación. No sé en qué ando pensando, perdón. Creo que en la del Estado. Pero bueno. Después tenemos otra parte del objeto que es la práctica de las auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Entonces, ¿por qué fiscalizar? ¿O cómo fiscalizo? La forma más fácil es a través de una auditoría, ¿sí? Recordemos que ahora ya las hacen combinadas. Hay una auditoría del desempeño, ¿sí?, que va combinada precisamente con la del ejercicio del presupuesto. Entonces, ya conjuntamente me van a evaluar cómo se está ejerciendo el recurso, pero además qué grado de cumplimiento tenemos de los objetivos, las metas y los indicadores. Y sobre todo, qué grado o qué porcentaje de confiabilidad en la aplicación de los recursos que nos hayan sido asignados. ¿Vamos bien? Bueno, en el artículo 3 vamos a tener que precisamente la revisión de la cuenta pública, ¿sí?, va a estar a cargo ¿de quién? De la Cámara de Diputados, ¿sí? Esta Cámara de Diputados obviamente va a descargar toda esa facultad o esa atribución a través de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Para qué? Para que finalmente sea quien realice, digamos, que todas esas auditorías que estábamos hablando en nuestro artículo inmediato anterior, le presente los resultados a esta Cámara y finalmente se entienda como revisada la famosa cuenta pública. Entonces, esta Auditoría Superior de la Federación, digamos que es un órgano
¿sí? Auxiliar directamente de la Cámara de Diputados, que va a tener una autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre todo sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Esto es subjetivo, ¿verdad? Porque así como que tenga autonomía de decidir cómo está diseñada, no es cierto. Dentro de la misma ley precisamente viene un apartado en el cual nos está estableciendo cuál es la funcionalidad de la Auditoría Superior de la Federación, entonces ahí tenemos ya toda su organización. Después tenemos, obviamente, que todo esto va a estar establecido dentro de la misma disposición que nosotros estamos analizando. Ahora, lo que es la fiscalización de la cuenta pública. ¿Cuándo realizamos la fiscalización? ¿En el ejercicio corriente? No, al cierre, ¿no? Al cierre, ¿sí? Siempre es posterior. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros recordamos que tenemos hasta febrero prácticamente para la presentación de la cuenta pública. Entonces va a existir un periodo, llamémosle así como de gracia, para que después de la presentación de la cuenta pública, entonces inmediatamente la Auditoría Superior de la Federación ya debe de establecer su programa de auditorías o de revisiones que va a realizar dentro de todo lo que es el siguiente ejercicio. Y nosotros lo podemos conocer. Para que no vaya siendo tan aburrida la presentación, ya saben que me gusta irles intercambiando con lo que es el conocimiento o ir indagando precisamente en lo que son nuestras páginas. Entonces, si buscamos Auditoría Superior de la Federación, para que sea más fácil para nuestros amigos en línea. Ay. Nadie trajo máquina hoy, ¿verdad? ¿Sí? Ya iba a entrar a la del Estado. Si se les hace muy tedioso y de repente sienten que quieren que nos regresemos a algún apartado, ya saben que con toda confianza, ¿verdad? Pues esta es nuestra página oficial, obviamente, de la Auditoría Superior de la Federación. Nosotros, si somos, digamos que laboramos en algún ente público, podemos conocer con anticipación cuáles son las auditorías que nos van a realizar. El objetivo dentro de muchos de este curso es que precisamente nos familiaricemos con las páginas y con la información que está contenida, porque muchas veces desconocemos esa información y no la manejamos a nuestro favor. Entonces, parte de lo que a mí me gusta compartirles es precisamente esas áreas en las cuales ya viene definida la información para que ustedes ya después en forma posterior pues la vayan utilizando, ¿no? Y obviamente dentro de lo que es esta página tenemos un apartado. De repente se me pierden, una disculpa, pero aquí está. Viene abajo, dice Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros estamos ahorita en el ejercicio 2014. Entonces, si teníamos, digamos que duda dentro de lo que es por entidad federativa o bien por objeto de fiscalización, podíamos identificar si nos iba a llegar alguna auditoría o no. Le damos clic precisamente y empezamos, ¿perdón? Y ahí nos publicaron la lista. Entonces, lo podemos ver primero por entidad federativa o bien por todo el tipo, ¿sí?, de cada una de las desagregaciones que tiene precisamente nuestro presupuesto de egresos de la Federación, para ir identificando por secretaría, por programa, ¿sí?, por rubro, para verificar si nos llega o no alguna auditoría. Entonces ya sabemos si estamos en el apartado de desarrollo social, si nos va a llegar una auditoría aquí en el estado de Puebla, en el estado de Chiapas, en Guerrero, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las herramientas que yo les recomiendo estar monitoreando, porque precisamente resulta de mucha utilidad para verificar si nos iban a hacer alguna auditoría o no, y sobre todo porque después nosotros le tenemos que ir dando seguimiento. Después de que ya la Auditoría Superior de la Federación realiza su trabajo, tiene que publicar el informe del resultado de esas auditorías. Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Vamos bien? ¿Sí? Para quienes ya han estado con nosotros saben que así trabajamos, ¿verdad? Vamos y nos regresamos para que precisamente podamos hacerlo un poquito más, más interactivo. Bueno, entonces el objeto de esta fiscalización de cuenta pública, dijimos, se hace en un ejercicio, ¿sí?, posterior al cual nosotros vamos a estar reportando. Tiene un carácter externo, es decir, si ustedes comparan de cierta forma las atribuciones de lo que es la Secretaría de la Función Pública con la Auditoría Superior de la Federación, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué vienen los dos y los dos me revisan?
Porque la Auditoría Superior de la Federación siempre va a tener el carácter externo, porque es el que teóricamente valida, ¿sí? Recordemos otra vez, ese presupuesto de egresos y esa ley de ingresos, ¿quién los autoriza? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que identificar si todo el recurso que nos autorizaron a ejercer fue debidamente aplicado. Entonces, esa es la característica de que sea externo, contrario precisamente a lo que sería la Secretaría de la Función Pública, ¿sí? Que ellos son o le llaman órganos internos de control a cada una de las contralorías que tienen precisamente dentro de los apartados de las Secretarías de Estado Federal. Gracias. En las que precisamente ahí están estableciendo eso, un órgano interno de control que van a estar monitoreando, pero ahí pueden monitorearlo ellos en el transcurso del ejercicio, toda la aplicación del presupuesto. Adelante. Sí, contadora. Con respecto al gasto efectuado, es este texto, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ahorita que está pasando tanta obra pública, están realizando tanta obra pública, la Auditoría Fiscal de la Federación valida esa deuda, que el Estado tenga la capacidad de solventar esa deuda pública, porque yo veo una cantidad de obra impresionante y que dicen, es que no le debemos a nadie, no tenemos préstamos de la Federación, no hay un... Entonces a mí me asusta porque digo, finalmente los contribuyentes somos los afectados al final de cuentas, ¿no? Así es. Entonces, esa revisión nada más es del gasto, pero sí, no de lo que se debe. Sí, ¿también? Al final la cuenta pública, ¿cómo se integra? Dijimos, precisamente primero vamos a tener el apartado de los ingresos. Ay. Así nos enriquecemos, precisamente con las preguntas. Y dentro de los ingresos está un apartado que puede ser la deuda, ¿sí? Y esta deuda, dijimos, puede ser interna o puede ser externa. Normalmente externa va a ser la Federación, ¿sí? Interna sí pueden ser tanto los estados y posiblemente los municipios. Dijimos, ya los municipios no es tan recomendable que se endeuden, ¿verdad? Sin embargo, son los que más lo hacen porque tienen más limitado precisamente esos conceptos de gasto. Entonces, hablando específicamente de los estados, ¿quién le tiene que autorizar el nivel de endeudamiento? La Cámara de Diputados, pero local, ¿sí? O sea, lo que sería el Estado. Tenemos dos niveles de auditoría. Obviamente ahorita empezamos con lo que es la Auditoría Superior de la Federación porque son los más fuertes, ¿no? Sin embargo, también nos vamos a ir precisamente a las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado, que no es otra cosa, me voy a adelantar un poco, que no es otra cosa más que convertir las mismas facultades o atribuciones que tiene la Federación, pero a nivel Estado, ¿verdad? Entonces, para contestar su pregunta precisamente, el gobernador no se puede endeudar solo, o sea, no es una determinación que pueda, digamos, que tomar libremente, el presidente municipal tampoco, tiene que estar autorizado precisamente primero, en este caso, por la Cámara de Diputados, ¿sí? Pero, sin embargo, pasan por un proceso. Entonces, ya hablando en términos prácticos, lo que tiene que hacer primero es un proyecto. El proyecto ejecutivo, obviamente, comprende normal, en términos normales, es un proyecto o un lote de obras que le llaman, ¿no? Por ejemplo, si van a ir a una zona determinada, proyectan hacer un hospital, una escuela, ¿no? Una casa de salud, entonces un lote de obras que vayan a beneficiar directamente a la población, ¿sí? Un centro de, ¿cómo le llaman? ¿Rehabilitación social? Sí, un cerezo, ¿no? Entonces, normalmente van por lotes de obras, pero en forma contraria es que sea una obra en específico, que es prácticamente lo que en muchos lugares se vive, ¿no? Pero sí tiene que pasar por una parte de la aprobación. Ahora, dentro de lo que es esta deuda, o dentro de lo que es la ejecución, por eso lo desagregué primero. Esta deuda, si es interna y obviamente es parte del Estado, ¿sí?, por eso le desagregaba. Si yo estoy hablando ahorita de la Federación va a fiscalizar la cuenta pública, ¿sí?, pero en la cual precisamente se involucren recursos federales. Tiene facultades nada más para fiscalizar recursos federales. Aparte va a estar la Cámara, bueno, más bien la Auditoría Superior del Estado, en la cual precisamente van a fiscalizar también parte de la deuda, pero que tenga el Estado. Y ellos van a fiscalizar lo que sería la cuenta pública. Ay, mejor lo escribo completo. La cuenta pública estatal. Entonces,
dependiendo de qué naturaleza sea la deuda. Si la deuda implica nada más parte del Estado, entonces es facultad de la Auditoría Superior del Estado, pero si involucra parte de recursos federales, entonces sí le compete a la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? Bien, ahora, cuando decíamos que tenía un carácter externo, ¿por qué? Porque entonces no está inmerso dentro de lo que es la operatividad del sector de la dependencia, ¿sí? O del propio Estado al cual estamos fiscalizando. Por lo tanto, nos dice que se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen las instancias de control competente. ¿A qué se refiere? Les decía hace rato, yo tengo 3 tipos de fiscalización, ¿verdad? ¿Cuáles son? La Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública, se me pasó, para hacerlo federal, ¿sí? La Secretaría de la Contraloría y ¿quién más? Los despachos externos, ¿verdad? Y todos llegan a la misma vez y todos me van a fiscalizar el mismo ejercicio, el mismo presupuesto y todos van a dar una opinión diferente. Entonces, ¿qué sucede? Si llega primero el despacho externo, que es quien está continuamente monitoreando precisamente el resultado o el ejercicio de la aplicación del recurso, después llega conjuntamente la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado, y ellos 3 determinan que el ejercicio del presupuesto es correcto, ¿sí? De cierta forma le están ayudando a la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la Auditoría Superior no tenga autonomía para poder llegar, pedirles la misma información y entonces determinar una posible responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente sucede? Y es lo que queremos prevenir. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Ahora, nos dice que a falta de disposición expresa, obviamente va a aplicar en forma supletoria la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Ingresos, el Código Fiscal de la Federación. Esto se los quise poner por separado porque precisamente cuando estás en la práctica hay muchas ocasiones en las que dices, pero no lo dice, ¿no? Entonces consultas la normatividad y dices, pero no lo dice. Entonces, ¿cómo saber a qué normatividad acudir? Este artículo es el que nos da la pauta. Nos está diciendo que es en forma supletoria, ¿sí? Entonces, siempre y cuando nosotros no encontremos la disposición dentro de la normatividad de la Auditoría Superior de la Federación, entonces podemos recurrir a cualquiera de estas normativas y nos la dice precisamente en este orden. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Ingresos, Código Fiscal de la Federación, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el presupuesto, las disposiciones relativas al derecho común federal, sustantivo y procesal, ¿sí? Entonces, en esa jerarquía las podemos aplicar en forma supletoria para consulta y sobre todo para fundamentar cualquier observación o sustentar cualquier duda que nosotros tengamos respecto a la aplicación del presupuesto, ¿sí? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Tenemos que obviamente los servidores públicos y las personas físicas o morales, públicas o privadas, ¿sí?, están sujetas a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuándo? ¿Sí? O dicho de otra manera, ¿a quiénes va a llegar a fiscalizar la Auditoría Superior de la Federación? A los servidores públicos y personas físicas o morales públicas o privadas. Esto es muy importante, porque de repente cuando estás en un procedimiento, si eres, por ejemplo, parte de la Secretaría de la Contraloría o bien de, porque es más controversial, ¿no?, de la Auditoría Superior del Estado y tienes duda de cómo llegar ante un particular que fue quien precisamente prestó el servicio, vendió el bien, ¿sí? Entonces, tienes o no facultades para poderle, digamos que, solicitar información. Este artículo lo deja plenamente claro a nivel federal, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a ver precisamente a nivel estatal, porque precisamente cualquiera, ¿sí?, de estas figuras que capten, reciban, administren, manejen, ejercen o custodien, ¿sí?, los recursos públicos, van a ser sujetos de fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Hablando de qué? Obviamente en este caso de recursos públicos federales, ¿sí? Únicamente estamos en el apartado federal y obviamente se podrá establecer un procedimiento
que ya debe de estar contemplado en las diferentes leyes y sin perjuicio, nos dice, de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Entonces, es decir, no importa que en algún momento llegue también la Secretaría de la Función Pública y te pida la misma información, la Auditoría Superior del Estado. La Auditoría Superior de la Federación tiene esta facultad y obviamente ellos van a estar directamente obligados a ¿qué? A atender los requerimientos. ¿Desde dónde? ¿Sí? Que esta es una parte muy importante que nosotros debemos de comprender. Primero, desde la planeación. ¿Por qué? Porque de repente cuando tú empiezas a revisar la secuencia de la aplicación de un recurso, resulta que nos encontramos una factura por ahí en la que te dijeron, elaboración del proyecto de análisis jurídico, ¿no? O elaboración de la teoría, ¿no? X. Entonces, y te dicen, y te exhiben una factura de un particular, y es cuantificable, ¿no? Entonces, no quiero decir ni cifras ni montos, pero, pero precisamente eso es parte de la planeación. Entonces, si están involucrados en cualquiera de estos, o en más de uno de estos supuestos, entonces son sujetos de fiscalización de la auditoría. Obviamente también van a ser partícipes dentro del desarrollo de las auditorías y dentro del seguimiento de las acciones. ¿Por qué? Porque posiblemente se establezca una observación directamente al servidor público, pero ellos se deslindan de la responsabilidad y entonces te mandan directamente con el sector privado. Entonces, ya en el seguimiento de las acciones es factible que se pueda solicitar la participación de ellos para que te aclaren o no el ejercicio del presupuesto. Vayámonos en términos legales, pregunta abogado. ¿Es correcto o no si yo puedo citar a algún particular dentro de lo que es el desarrollo de algún procedimiento para que me soporten o me den fe sobre la aplicación de algún recurso? Claro que es pertinente. ¿Por qué? Porque muchas de las veces de una o alguna otra manera están involucrados en sí en la realización de ese recurso o en este caso lo que estamos hablando del recurso federal. Exactamente, ¿sí? Entonces, únicamente para que nosotros tengamos esa interpretación jurídica. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, hablando precisamente de lo que serían las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, pues bueno, ella digamos que nos va a establecer un plazo determinado para poder solicitar y que nosotros le presentemos este tipo de información. Ese plazo nos lo va a fijar y obviamente no puede ser, dice, inferior a 10 días hábiles. Es decir, si nosotros estamos realizando el ejercicio del presupuesto, llega la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? Y nos va a establecer un plazo determinado para que nosotros le entreguemos la información, pero nos dice, lo debes de presentar en 3 días y nosotros no conocemos la norma, entonces, ¿qué vamos a hacer? Trabajar noche y día para preparar la información, llegar y presentárselo en estos 3 días, ¿verdad? Después ya abrimos la norma, leemos e identificamos que teníamos por lo menos 10 días y decimos, oye, algo pasó, ¿verdad? Pues no, precisamente se trata de eso, para que nosotros vayamos identificando todos los plazos que ya están establecidos y que las mismas autoridades también deben de respetar en el establecimiento de algunos procedimientos. Entonces, esto es muy importante que también ustedes lo consideren, también por eso lo separo. No puede ser inferior a 10 días hábiles, pero tampoco puede ser mayor a 15. Y estos van a estar contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo del requerimiento respectivo. Es decir, puede mediar un acta circunstanciada en la cual llega la Auditoría Superior de la Federación y te dice, necesito que me presentes todos los estados de cuenta, ¿sí? O toda la información que soporta el ejercicio del presupuesto asignado al capítulo 2000, ¿no? Por ejemplo, en tal dependencia. Y van a establecer en qué plazo, ¿no? Dentro del acta circunstanciada. Entonces, si establecen un plazo de 12 días, pregunta, ¿es correcto? Sí, pero si establece un plazo de 8, ¿no? ¿O un plazo de 20? No, pero si nos lo da, qué bueno, ¿verdad? Ahí no vamos a decir nada. Bueno, ahora, dentro de todo lo que solicite la Auditoría Superior de la Federación, pueden haber cosas que se compliquen para entregar, es decir, por ejemplo, hablando de un proyecto, que no debería de haber este término respecto de complejidad de requerimientos. ¿Por qué? Porque hablando en términos reales y yéndonos a lo que es la traducción del control interno, decíamos, todo se debe de ir documentando en la práctica, ¿verdad? Entonces, desde el primer momento en el cual yo planeo establecer esa escuela, ya debo de saber en dónde la voy a establecer, cuánto de presupuesto voy a solicitar, las dimensiones del terreno, etcétera, hasta llegar precisamente al acta entrega-recepción final de la construcción. Entonces, no debe de haber complejidad. Sin embargo, si en algún supuesto se llegase a ocasionar o a dar de que no podamos establecer, digamos, o cumplir dentro de este pequeño plazo
el satisfacer los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, a propuesta de las propias entidades fiscalizadas, se puede determinar conjuntamente con las mismas los plazos de entrega de la información y dice, los cuales serán improrrogables. Aquí hay una pequeña ventaja, ya no me está estableciendo límite de días, ¿sí? Entonces, sí es factible que se pueda acordar con la misma Auditoría Superior de la Federación, pero se debe de justificar. O sea, esto no es tan fácil, sino que la propia entidad debe de decir, o sea, no te lo puedo establecer o no te puedo cumplir en el plazo que tú me estás dando por esto y esto, ¿no? Y prácticamente esto sería antes de que se establezca este periodo, porque si transcurre obviamente el primer término y yo veo que no voy a cumplir y entonces me acerco a la Auditoría Superior de la Federación y le pido un plazo extraordinario, entonces ya estoy en un posible supuesto de incumplimiento, ¿sí? Que es totalmente contrario a que desde el principio yo le diga, a ver, ya valoré, ¿sí? Conozco los requerimientos que me estás solicitando y veo que no va a ser tan factible cumplirlos en el plazo, ¿no? Preestablecido en la norma. Entonces podemos acordar desde ahorita un plazo mayor y ya dependerá de ellos, ¿no? Y sobre todo de cómo los hayamos atendido desde que llegaron. Pero deben de cumplir exactamente ese plazo, porque ya es improrrogable. Exactamente, o sea, ya no, por eso les decía, lo debemos de cuidar y de dimensionar. Muchas veces en la práctica lo lamentable es que quien recibe parte de los requerimientos no está involucrado directamente en la operatividad, ¿no? Entonces te dice, y te doy 10 días, y el otro sí, y firma, ¿no? Y llega el día 8 y pues no podemos dar cumplimiento, entonces dices, oye, vuelve a pedir otro plazo, no se puede, ¿no? Entonces es más factible que obviamente entreguemos esa información parcial, negociemos ya directamente con ellos en forma práctica, decirle, mira, así lo estoy trabajando, o en qué forma supletoria se puede complementar la información, pero sí cumplir en los plazos que la misma auditoría, porque si no también somos sujetos de una sanción, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces hablábamos precisamente de quiénes van a ser los sujetos obligados, ¿verdad? Y estos servidores públicos o los particulares nos dice que no atienden los requerimientos, que es justo lo que estamos diciendo, porque muchas veces, ahorita creo que ya no, ¿verdad? Pero antes dicen que les llegaba un requerimiento y entonces decían, ah, sí, ¿verdad? Así como con el SAT, de que llega el requerimiento y pues, a ver, primero vemos, ¿es una invitación o qué tipo de documento es? Entonces, si no atienden ahora los requerimientos ya establecido en ley, debemos de ser, digamos que inmersos o estamos inmersos ya en una posible sanción. Entonces, hay una obligatoriedad de atender directamente esos requerimientos porque si no, nos pueden sancionar, pero hay salvedades, ¿no? O sea, ahorita vamos a irlo analizando. Primero, los servidores públicos o los particulares que no atienden los requerimientos, ya sean titulares de áreas responsables de la práctica de auditorías y visitas de la Auditoría Superior de la Federación, les pueden imponer una multa mínima de 650 a una máxima de 2,000 días del salario mínimo general, digamos que del Distrito Federal, pero está en veces del salario del Distrito Federal, que obviamente en teoría es el más alto, ¿no? Los terceros que hubieran contratado obra pública, los bienes o servicios mediante cualquier otro título legal con las entidades fiscalizadas, además de los servidores públicos, también son sujetos de esta misma posible sanción, ¿sí? Existe una salvedad, ¿cuál es? Que exista disposición legal o mandato judicial que se los impida. Es decir, que ya si nos amparamos, ¿sí?, a que no me puedan pedir la información, que obviamente no podríamos o no surtiría efecto, porque precisamente ya estaba establecido que son obligados de proporcionar esa información, entonces sería la única o la único supuesto en el cual estarían exceptuados de que sí finalmente les aplican la sanción, ¿sí? Esa es la única salvedad, pero fuera de eso pues ya están sujetos de la multa o de la sanción. Ahora, hay algo que se llama reincidencia. ¿Cuándo es reincidencia? Cuando precisamente llegó conmigo precisamente la Auditoría Superior de la Federación y yo había facturado, dijimos, quizás un lote de mesas para la Secretaría de Educación Pública, pero del estado de Chiapas, ¿verdad? Pero curiosamente, como se enteraron que estaba yo dando muy buen precio, entonces también facturé otro lote de mesas para el estado de Durango. Y entonces, curiosamente, en ese ejercicio llega la Auditoría Superior de la Federación y le pide información a los dos estados, ¿sí? Pero también me pide a mí porque fue quien realizó la venta o participé en la enajenación de los bienes. Y digo, bueno, si me lo pidió en el estado de Chiapas y no pasó nada, porque todavía no me habían notificado la sanción, pues en el estado de Durango tampoco lo realizo, ¿verdad? Entonces ese sería un supuesto de reincidencia. ¿Por qué? Porque estoy incurriendo 2 veces en la omisión precisamente del cumplimiento de atender los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación.
U otro supuesto de reincidencia es que precisamente en el año pasado me requirieron porque yo había sido proveedor y me sancionaron porque no atendí, y en este nuevo ejercicio también me vuelven a requerir, tampoco atiendo, sería otro supuesto de reincidencia. Ahí la sanción es diferente y la multa puede ir hasta el doble, ¿pero de qué? De la ya impuesta, ¿sí? O sea, me van a imponer esta sanción y además me pueden imponer otra adicional, que precisamente va por el 100%. Dentro de todo esto, me dice que pueden haber causas ajenas a mi responsabilidad. Pregunta, ¿creen que si yo sé que tengo obligación, si ya conozco la ley, ¿no? Porque precisamente en los contratos de adjudicaciones se debería de establecer una cláusula en la cual dentro de lo que son, se me fue el término, a ver, abogado si me apoya, dentro de lo que son las cláusulas, las primeras cláusulas, cuando empiezan a decir todos los generales precisamente de las empresas o de quienes participan en esos contratos, hay un apartado en el cual mencionan o establecen una cláusula de que precisamente conoce toda la normativa, ¿no? A la cual o todas las obligaciones a la cual son sujetos. Entonces, una de ellas debería de ser esta, ¿no? Entonces, no solamente los servidores o los funcionarios públicos estamos obligados a conocer las disposiciones que son publicadas, sino también los particulares que participan dentro de la aplicación del ejercicio de los recursos. ¿Vamos bien?